antifascismo que ha saltado a nuestras pantallas, muy buenas noches, en los últimos días es un movimiento al servicio de los grandes intereses. Un antifascismo de opereta con ciertos ribetes ridículos, pero de gran capacidad violenta. El antifascismo está financiado por algunas de las más grandes fortunas del planeta y, como ha denunciado recientemente uno de sus líderes que ha abandonado el movimiento, el objetivo es sembrar el caos en favor del globalismo, porque sin caos no hay globalismo. Y vemos aquí una noticia que dice, el diario ABC, que Alemania retirará el 15 de junio el aviso contra viajes en Europa, menos para España y Noruega, y nos preguntaremos por qué. Claro, y es que lo mejor de esta noticia es que Berlín señala que si mantiene dicha proscripción, ello se debe a que España se niega a levantar las sanciones en una fecha anterior. Alemania cuenta con el mayor tour operador del mundo, TUI, que depende en un 50% de los destinos veraniegos del sur de Europa. TUI necesita, eso sí, planificar la temporada turística y la actitud del Ejecutivo español está siendo muy disuasoria para los turistas germanos. Y es que mientras el gobierno alemán sostiene ante sus ciudadanos que viajar al sur de Europa es seguro, el gobierno español se empecina en llevarle la contraria. Son unos fenómenos. Nuestros mayores, decía, han sido los principales perjudicados en esta crisis del coronavirus. Vamos a ver si se podía haber evitado esta tragedia y lo vamos a preguntar en la calle. ¿Han estado suficientemente protegidos? Para eso hemos salido a preguntarles a ustedes. ¿A quién atribuye la responsabilidad? Pues al responsable, el que se atribuye la responsabilidad de esa parte, el señor vicepresidente segundo del gobierno, el señor Iglesias. Pero parece ser que solo quiere responsabilidad para ponerse una medallita, luego para arreglarlo no. La gente que ha muerto en las residencias no tiene parangón, es tremendo. Han estado abandonados. Es producto de un conjunto de factores. Los políticos han actuado como suelen actuar, así que no hay que dar mucho más detalles al respecto. Y creo que no se les ha prestado desde el primer momento la debida atención porque era un colectivo con muy alto riesgo y no se ha tenido en cuenta. Una residencia es una residencia y un hospital es un hospital. Que no estén preparadas las residencias creo que es una negligencia propia de la comunidad autónoma y el señor que está a cargo de ella pues que es un inútil total, con perdón de la palabra. Estaban muy expuestos con una situación de falta de medios, que es un sentimiento de indefensión, ¿no? Como sociedad, en cierta forma, aquella gente que hace un esfuerzo para pagar una residencia se ve traicionado en el sentido original de cuidar a los mayores. Entonces, no han estado preparados. Se podrían haber tomado decisiones mejores, seguro, pero creo que no es culpa de una persona en especial, un poco general, es culpa de todos. La residencia privada o residencia, la que sea, es una continuidad del domicilio de las personas. Eso no es un hospital para llegar y en un momento determinado decir no, ustedes se queden a las personas de una edad determinada que tengan algún tipo de patología, no la pueden llevar ustedes a un hospital, sobre todo en la época que tuvimos tanto problema. O sea, que estoy convencidísima, además, que es un problema político. Si tomas la rienda un gobierno central como es el de España, la responsabilidad supongo que tendrá que ser de los responsables del gobierno que tenemos ahora. Creo que es un problema político, pero también es un problema social. Y nos ha servido para darnos cuenta de que tenemos que estar más pendientes y las residencias tienen que estar mejor atendidas. Pues efectivamente, el confinamiento que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la existencia de un rechazo a los ancianos que tiene una difícil calificación, pero que ha anidado con fuerza en algunos sectores de la vida política y social española. Se ha acabado convirtiendo en un asunto nauseabundo. Desde aquí queremos insistir una y otra vez en que la edad no es una razón válida para discriminar absolutamente a nadie. Y muchos miles de ancianos en España lo han sido discriminados durante esta pandemia. El rechazo a los ancianos que se ha manifestado estos meses tiene unos bien caracterizados mentores. Cuando estalló la pandemia de coronavirus, el gobierno se hallaba tramitando la ley de eutanasia, utilizándose desde la izquierda el consabido latiguillo de que se trata de una ampliación de derechos, perífrasis que en su día inventó John Rockefeller para justificar todo el programa de ingeniería social que vendría a continuación. El gobierno piensa que a través del llamado empoderamiento, esto es, otorgando derechos a distintos grupos sociales, incluso las más descabelladas iniciativas tendrán éxito. Pese a todo, los opositores a la eutanasia consideran que la susodicha ley no busca
empoderar a nadie, sino promover el suicidio asistido. Pues, como es lógico, toda ley promueve aquello que protege. Las leyes de aborto consiguen aumentar y no disminuir el número de abortos. Las leyes de divorcio consiguen aumentar y no disminuir el número de rupturas. Las leyes de eutanasia conseguirán que mueran personas que de otro modo habrían vivido. Pero, ¿no es una barbaridad pensar que pueda haber gente que desee que los ancianos mueran? Pues siendo una barbaridad, parece que hay personas que en efecto lo desean y que no se recatan en decirlo. Así, Xavi Boada Vila, escritor catalán que hace gala de su condición de gay e independentista, se quejaba de que hubiese viejos y egoístas llenando hospitales por coronavirus, exigiendo atención de primera, ocupando camas que podrían salvar jóvenes, sabiendo que ellos ya no aportarán nada a la sociedad. En su cuenta de Twitter insistió varias veces en su mensaje de odio hacia los ancianos. El coronavirus no solo mata a viejos, los jóvenes que mata lo hace porque los viejos ocupan las UCIs, llenan hospitales, colapsan urgencias y muchos están jodidos por el egoísmo de los ancianos. Otro perfil de Twitter explicaba: ¿qué preferimos, media docena de ancianos inútiles muertos o toda la economía de un país absolutamente destrozada de nuevo? No sé vosotros, pero a mí me sobran momias por la calle. Y una concejal del PSOE de Badajoz se mofaba de un familiar de una víctima de COVID-19 con un tuit en el que decía: eso, rezad, rezad. Desde hace unos años se leen con frecuencia en las redes sociales expresiones de odio contra los ancianos procedentes de la extrema izquierda. Se les culpa de la situación política por apoyar a los partidos tradicionales y por ser los más reacios a cambiar su voto. Responsables de Podemos no recataban su punto de vista al respecto. Carolina Vescansa declaraba en 2016 que si no fuese por los mayores de 45 años, Pablo Iglesias sería presidente de gobierno. Podemos encuentra el grueso de sus apoyos entre la gente menor de 45 años y que vive en las grandes ciudades. De hecho, bueno, pues si en este país solamente votase la gente menor de 45 años, posiblemente Pablo Iglesias sería presidente del gobierno desde diciembre del año pasado. Y 2 años antes ya admitió que el voto de los abuelos les desespera. La parte más madura de la población en términos de edad sigue siendo fiel en buena medida. Esto lo sabes, lo debes saber bien, lo debes de estudiar la demografía y los datos electorales. Lo de los abuelos nos desespera. Su actuación como responsable de las residencias durante la pandemia de coronavirus ha arrojado un desolador balance aún por cerrar, pero muy cercano a las 20.000 víctimas. Víctimas a las que ni se trasladó a hospitales ni se prestó atención médica por parte de la administración sanitaria en sus centros, a quienes tan solo se proporcionó sedantes por toda respuesta médica. Víctimas que murieron abandonadas y sin siquiera la cercanía de un pariente en sus últimos momentos. La administración dirigida por este gobierno les abandonó. La misma administración que ahora finge una solícita preocupación porque puedan acceder a los supuestos beneficios de la eutanasia. Doña Polonia Castellanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Muy buenas, un placer saludarle. Aunque no tiene que ver con el tema del que vamos a hablar, quiero hacer una pequeña mención al alcalde de Cáceres, del que comentábamos el otro día, empeñado en derribar esa cruz y que parece ahora que quiere erigir un Buda en la ciudad de 40 metros de altura o algo así. Me he quedado pasmado con la noticia. Pues nosotros seguimos, por eso animo a todos los que no hayan firmado nuestra alerta para pedirle al alcalde de Cáceres que no tire la cruz, y seguimos con esta recogida de firmas por 3 motivos. Lo primero es que los cacereños no quieren que se quite una cruz que es simplemente una cruz, que no nos lo vendan como lo que no es, porque es una cruz cristiana, nada más. Lo segundo, porque además de que los cacereños no quieren, es que es ilegal. Es decir, es que alguien de la noche a la mañana se levante y piense que va a tirar cruces porque sí, pues no es legal. Ni siquiera la ley tan parcial de memoria histórica lo permite. Y por supuesto que hay jurisprudencia tanto nacional, del TSJ creo que de Galicia y de Navarra, que también lo prohíben, y además está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también lo prohíbe. Los cacereños no quieren, además es ilegal. Y además es bastante lógico que en una época como la que estamos pasando se destine el dinero ni a tirar cruces ni a construir budas, sino que se destine a las familias que lo están pasando mal, a darles ayuda y a cosas muchísimo más útiles. Así que nosotros seguiremos, esperamos que este alcalde recapacite por estos 3 motivos. Los cacereños no quieren, es ilegal, y además que ese dinero se destine a otros menesteres más útiles y que se dejen de ideas geniales como de tirar cruces, de perseguir a los cristianos o de construir budas gigantes. Pero bueno, usted anda por Valladolid, pero ¿le ha llegado a Valladolid si el budismo ha hecho muchos progresos en cuanto a prosélitos en Extremadura en los últimos años? ¿O
¿O tiene la misma idea que yo? Vamos. Pues yo tengo poca idea, que hasta lo que yo sé es que el budismo en España no era una religión mayoritaria, ni muchísimo menos, con todo el respeto a los budistas. Y que, por supuesto, España no es un país con raíces budistas, sino católicas. Entonces, pues todo mi respeto a los budistas, ojalá no respetasen a los católicos y a los cristianos tanto como se respeta a los budistas y a otras confesiones religiosas. Que construyan un Buda me parece estupendo, pero no por ello tienen que quitar ni tirar ninguna cruz cristiana, que además, insisto, que es que no queremos que tiren nuestras cruces. Y en el fondo, detrás de construir Budas, detrás de felicitar determinadas fiestas, lo que subyace es una persecución, insisto, que continúa y durante este estado de emergencia se ha acentuado cada vez más, es una persecución a los católicos y a los cristianos. Es un odio enfermizo y basta ya. Y a ver si los cristianos, y de una vez despertamos y nos damos cuenta y empezamos a frenar todo este tipo de persecuciones y de ideas geniales, que son ideas geniales que, insisto, detrás lo que avalan es una persecución. Bueno, y hablando de odio enfermizo, vosotros os habéis querellado contra una serie de tuiteros que profirieron unas expresiones que no pueden calificarse, sino precisamente de odio enfermizo, porque pedían dejar morir a los ancianos con coronavirus. Exacto. Esto yo creo que evidencia lo que estamos viviendo también ahora, que es la mentalidad eugenésica de este gobierno. Es decir, con todo lo que está pasando, con todos los mayores que han fallecido, ellos, como bien decís en el reportaje, siguen tramitando una ley de eutanasia por la puerta de atrás, y que lo único que pretende es enriquecer a aquellas asociaciones que ya se estaban enriqueciendo. Porque recordemos que para que alguien vaya a eutanasiarte, por decirlo de alguna manera, a tu casa, tienes que ser socio, tienes que contribuir mensualmente y pagar mensualmente a estas asociaciones de la eutanasia, y además te ofrecen muy gentilmente a que les dejes, una vez que te hayan eutanasiado, o toda tu herencia o por lo menos un legado. Entonces, la eutanasia no es algo caritativo, ni muchísimo menos. La eutanasia es un negocio, igual que el aborto, que se nutre con el negocio de la muerte y que lo que está intentando crear es una mentalidad eugenésica propias de estados totalitarios como los que todos ya sabemos, en el que los mayores, los enfermos, los crónicos no nos valen, entonces vamos a acabar con ellos. Eso no es un estado democrático, porque un estado democrático lo que busca es defender a aquellos que pueden ser más vulnerables o que pueden necesitarlo más en determinados momentos, y estos son conductas eugenésicas, pero en toda regla. Y por otro lado, me parece que este gobierno es lo que pretende desde el principio. Es decir, este gobierno sabía lo que iba a pasar, sabía que iban a fallecer en mayor medida con este virus personas mayores, ancianos y enfermos, lo pensó y pensó que le venía bien, porque era una forma de recortar pensiones y de destinar ese dinero que se pagaba a los pensionistas a otros gastos, como aumentar el número de asesores, como crear puestos ad hoc para amigos, etc. Entonces, para recortar el dinero, este gobierno lo único que sabe es recortar las personas. Entonces, lo que merecemos es un gobierno que cuide nuestra vida, no que nos proporcione este tipo de homicidios. Entonces, no hemos dudado ni un segundo porque nos parecen conductas totalmente reprochables, conductas que, por otro lado, insisto, también debería haber denunciado la Fiscalía de Delitos de Odio, porque para eso está la Fiscalía que pagamos todos los ciudadanos, no para ejercer de abogados defensores del gobierno, que para eso está la Abogacía del Estado, sino que debería haber actuado la Fiscalía de Oficio. No lo ha hecho, lo hemos hecho nosotros, porque pensamos que a las personas mayores les debemos mucho, no se merecían morir como han muerto, lo que es a todas luces un homicidio imprudente por parte de un gobierno irresponsable, negligente y que además quería todo esto. Nos da pena que la Fiscalía no haya actuado de oficio, pero por ello no pararemos de hacerlo. Y también me pregunto qué pasaría en todos estos días si estos tuiteros, en lugar de hablar así de estas personas mayores a las que, insisto, les debemos muchísimo, son parte de nuestra historia y son los que han ayudado a llegar, que este país llegue hasta donde está, o hasta donde estaba hasta que llegase hasta que llegó este gobierno. Me pregunto si estos tuiteros se atreverían a poner un tuit en vez de hablar así de los ancianos o de las personas mayores, de las personas de color. Seguro que sería reprochable. Imagínese un tuit donde diga que por qué hay que ingresar a las personas de color, que se les deje abandonados a su suerte y que si se mueren, pues mala suerte. Vamos, yo me imagino a toda la ultraizquierda buenista con el grito en el cielo y en pie de guerra. ¿Qué pasa? Que contra las personas de color, con todos mis respetos por supuesto, o contra determinados colectivos no se puede, pero contra algunos,
como los ancianos o como los cristianos se puede hacer de todo y es libertad de expresión, y por otro lado, esto es libertad de expresión, pero una simple crítica al gobierno es un delito de odio. A nosotros hay cosas que no nos cuadran de ninguna manera y por eso hemos interpuesto esta querella. Esperamos que sean sancionados porque son personas con nombres y apellidos y no pararemos hasta que se les sancione y se haga justicia por los fallecimientos de todas estas personas a las que todos los españoles debemos mucho y no merecían morir como han muerto. Ya sorprenden pocas cosas, ¿no?, en la España en la que estamos, pero algunas expresiones como acusar de viejos y egoístas que llenan hospitales por coronavirus, exigiendo atención de primera, o que a no sé qué señorita por ahí parece que decir que le sobran momias por la calle. Hombre, yo incluso en términos puramente materiales, por reducir la cuestión a este asunto, diría que yo creo que si alguien tiene que tener incluso una atención más destacada es aquellos que han estado financiando durante décadas esos servicios sociales, esos servicios sanitarios, que encima han sido los descartados por las autoridades en esta tragedia. Y yo me pregunto a qué se dedica la Fiscalía, por qué tiene que estar abogados cristianos metidos en esta historia, cuando esto debería ser algo de oficio, porque salta a la vista el carácter de odio que tienen este tipo de mensajes. Claro, la Fiscalía debería dedicarse a esto. Además, hay una Fiscalía especializada en delitos de odio. Claro. Entonces, blanco y en botella. Pero claro, la Fiscalía ahora tiene muchísimo trabajo en blanquear al gobierno y en intentar sortear todas las querellas que ya están interpuestas y todas las querellas que se les vienen encima. Porque es que lo que ha hecho este gobierno es un delito de homicidio flagrante, es que es de manual. Entonces, la Fiscalía que pagamos todos, ahora resulta que solo se dedica no a defender a los ciudadanos, no a defender a los ancianos ni a las personas mayores, no a defender a nadie de delito de odio, sino que se dedica exclusivamente al gobierno. Para eso, pues, que le pagas el gobierno como unos abogados a sueldo y ya está. Pero por supuesto que la Fiscalía debería dedicarse a esto. Esperamos por lo menos que la Fiscalía emita un informe favorable a que esto es un delito de odio clarísimo. Y no intente, pues, sortear las circunstancias, porque al final, insisto, todo esto obedece a la mentalidad eugenésica del gobierno. Con una ley de eutanasia que no responde al clamor social, la gente no quiere la eutanasia, porque todos sabemos que se empieza con la eutanasia y se acaba con el homicidio. La línea es muy fina y muy delgada, y así se ha demostrado en países donde la eutanasia está despenalizada o está legalizada. Sí. Se empieza por la eutanasia, se acaba por el homicidio, se pretende enriquecer a las asociaciones que ya se están enriqueciendo, las asociaciones que proporcionan la eutanasia a cambio de un precio, y además, insisto, que es que este gobierno quería, que no le salían los números, quería recortar de alguna manera y ha recortado a nuestros mayores, a los cuales les debemos mucho, y esto es algo que no puede ser. Pero ¿no le parece además que la actitud de indiferencia de las autoridades frente a lo que ha pasado con los ancianos, singularmente en las residencias, hace más difícil por parte del gobierno, por parte de la izquierda en general y de los que defienden la eutanasia, precisamente defender la eutanasia como un morir con dignidad? Porque esa dignidad de los ancianos no les ha importado absolutamente nada con unos 20.000 de ellos a los que han abandonado. Es decir, el discurso se les cae por todas partes. Por supuesto, pero es que este gobierno, por supuesto que no le importan los ancianos, igual que no le importaron a aquellos regímenes totalitarios del siglo pasado, que ya conocemos todo, tampoco le importaban los enfermos. A este gobierno no le interesan los ancianos, pero es que tampoco le interesamos nadie, en el fondo. A ellos lo único que le interesan es avanzar en su ideología. Es decir, a los comunistas no les importaron los ucranianos cuando les masacraron de hambre. Pues es que esto es lo mismo. Entonces, no les importamos realmente nadie, se importan ellos mismos enriquecerse y avanzar con su ideología, colarse en el CNI, etcétera. Es lo único que les importa. Y por supuesto que aquellos sectores y aquellas personas más vulnerables, como los no nacidos o como los mayores o como los enfermos, les importan todavía menos. Pero es que si además cogemos la ley de la eutanasia que pretenden aprobar en España, es una auténtica barbaridad. Lo primero es que en prácticamente ningún país de Europa está ni legalizada ni despenalizada la eutanasia. ¿Por qué? Porque se ha visto lo que pasa donde sí está despenalizada o legalizada. Que en muchas personas que no lo han pedido se les suministra. Entonces ya no hablamos de eutanasia, estamos hablando de homicidio y podríamos hablar hasta de asesinato, si hay alguno de los agravantes recogidos en la ley. Entonces, ¿por qué en el resto de los países de Europa no se recoge? Por esto. Pero es que además de los países donde sí se recoge, la ley de eutanasia en España es la más radical, porque permite que sin el consentimiento del enfermo y sin el consentimiento de la familia se le practique a una persona la eutanasia. Es decir, lo que ha pasado ahora mismo, yo no quiero que me practiquen la eutanasia y además no quiero que le practiquen la eutanasia a mi familia, pero llega una persona
considera que hay que practicársela y se puede llegar a practicar la eutanasia a alguien, insisto, sin su consentimiento y sin el de su familia. Pues aquí es una eutanasia o es un homicidio deliberado o es un homicidio imprudente como lo que ha pasado aquí. Y estamos en la misma senda de todo lo que ha pasado con el virus y de lo que pretende el gobierno que siga pasando con esta ley de eutanasia. Al final es lo mismo. Conductas eugenésicas, las personas no les importamos y solo importa su ideología. Si mueren 50.000 les da igual, como si mueren 100.000. Ellos iban a seguir avanzando en su ideología, insisto, colándose en el CNI y todo lo demás que han estado haciendo. Pues, doña Polonia, muchísimas gracias. Seguiremos su querella, seguiremos sus denuncias, porque la verdad es que son ustedes los únicos que se ocupan de según qué temas, ante también, en fin, la dejación de los poderes públicos que deberían estar en esto. Muchos se lo agradecemos a diario y seguiremos este tema a ver cómo evoluciona. Esperamos seguir contando con usted cada vez que quiera, porque aquí tiene su casa. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias por ser tan valientes. Y yo creo que es la hora de que todos despertemos. Si los españoles despiertan porque ha fallecido una persona de color en Estados Unidos, me parece muy loable, qué mejor manera de despertar cuando han muerto más de 50.000 españoles. Es decir, si no despertamos ahora para defender a los españoles que han muerto muchas veces solos, sin ayuda, desesperados y agonizando, ¿por qué lo vamos a hacer? Merece tanto la pena despertar por esa persona que ha muerto en Estados Unidos como por todos nuestros compatriotas que han muerto solos. Así es, muchísimas gracias, Polonia. Un saludo. Y damos paso ahora a nuestro simpático espacio de la hemeroteca. Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Yo he llegado a la conclusión de que Sánchez no miente, es solo que hace lo contrario de lo que dice, pero porque lo tiene por costumbre. Nosotros no hacemos eso, así que les decimos que nos vamos a publicidad y nos vamos de verdad, pero volvemos inmediatamente. Nosotros no somos como Sánchez, ya se lo dijimos, no mentimos, hemos vuelto rápidamente de la publicidad. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con una de las grandes estafas de nuestro tiempo. Ese antifascismo que pretenden antiglobalizador y antisistema y que es todo lo contrario, lo vemos. El movimiento antifascista está compuesto por una mezcolanza de grupos de diversa procedencia ideológica, cuya característica común es la de identificarse con una extrema izquierda considerablemente difusa. La denominación como antifascistas, que casi cumple ahora un siglo, sirvió en su tiempo para camuflar la naturaleza comunista de sus militantes y su estricta obediencia a Moscú. Aderezados, eso sí, con un puñado de extremistas de izquierda, anarquistas y socialistas, compañeros de viaje dispuestos a jugar el papel de tontos útiles. Aunque presentados con frecuencia como antiglobalización y antisistema, los antifascistas de hoy son, en realidad, todo lo contrario. Incapacitados para ocupar un espacio político propio relevante en el seno de las sociedades europeas y americanas, el movimiento antifascista se ha limitado a obtener espacios propios en el seno de la sociedad capitalista. Un objetivo nada revolucionario que han querido presentar como alternativo, pero que apenas pasa de exótico y, desde luego, efímero. No solo no son antisistema, son radicales del sistema, llevando los supuestos ideológicos de este hasta sus últimas consecuencias. El defecto de los antifascistas con respecto al sistema oficial es la velocidad y la violencia con la que pretenden imponer sus dogmas. Aunque ocasionalmente reprimida, esa violencia ha encontrado amplia comprensión en los medios de comunicación y en la justicia. En España, por ejemplo, han sido largas décadas de ocultación. Buena parte de la prensa española ha venido silenciando sistemáticamente las agresiones de la extrema izquierda. Crímenes, secuestros, palizas, asesinatos. La naturaleza ideológica de todos estos hechos era hurtada a los focos públicos una y otra vez, sin el menor empacho. El antifascismo actual está abundantemente financiado por algunas de las mayores fortunas del mundo. Uno de sus líderes, el australiano Shane Hunter, ha denunciado públicamente que George Soros nos está usando para comenzar guerras civiles en todos los países del mundo y que el movimiento está entrenando gente para disparar y golpear, además de desarrollar tácticas de guerrilla urbana.
Nadie puede ignorar el papel que los antifa han estado jugando en los episodios anti-Trump que han tenido lugar en los últimos días. Han sido, junto a Black Lives Matter, la mano de Soros para desestabilizar al presidente estadounidense. Los objetivos del antifascismo actual están, pues, al servicio del programa globalista de los grandes multimillonarios. La mayor parte de sus miembros proceden de las clases acomodadas y lo que promueven es la agenda mundialista de quienes les pagan. Feminismo, abortismo, antirracismo, ideología de género, lucha contra el heteropatriarcado, etc. Los propios antifascistas admiten que es importante no perder de vista el hecho de que el antifascismo nunca ha sido sino un aspecto más de una lucha de mayor calado contra el supremacismo blanco y el autoritarismo. Atacan a quienes se oponen a la pérdida de su identidad, a quienes pretenden salvaguardar las economías familiares y a las pequeñas empresas, actuando en favor de los intereses de las grandes corporaciones. En Estados Unidos, esto lo facilita el que, desde la aparición del antifascismo moderno bajo el nombre de Acción Antirracista, ARA, a finales de la década de los 80, la mayoría de sus militantes han sido anarquistas. ¿Alguien puede creer de veras que el antifascismo bendecido por Coca-Cola y por el Banco de Santander es antisistema? Y tenemos para comentar esto precisamente a don Javier Villamor. Sea usted muy bienvenido a esta su casa. Bueno, ya desde su origen el antifascismo representó una gigantesca mentira. Fue el disfraz de temporada del comunismo en su momento para buscar la aceptación de las democracias, un movimiento táctico. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que eres historiador. Se utilizó esa misma técnica en España para que la compraran de cara a la guerra civil. De hecho, a día de hoy todavía siguen diciendo que el antifascismo es democracia, a pesar de que sabemos que después del antifascismo, detrás del antifascismo está el comunismo, el anarquismo, en fin, toda la serie de movimientos políticos violentos reivindicativos, que hoy se llamarían terroristas, porque cuando aplicamos violencia con unos objetivos políticos, eso es lo que se llama terrorismo, que es lo que están haciendo a día de hoy estos grupos. Bueno, se presentan como radicales, pero hombre, movimiento apoyado por Ana Patricia Botín, por la Coca-Cola, en fin, parece que realmente es poco antisistema, como se ha dicho en el vídeo, es más bien una expresión radical del sistema. Pasa lo mismo con los movimientos como los feministas, etcétera, que son movimientos que los que forman parte de ellos piensan que realmente están haciendo la revolución, a pesar de que les muestres, como tú bien acabas de decir ahora, todo lo que hay detrás. En fin, con el movimiento feminista solo hace falta ver cómo todas las marcas internacionales, el 8M, se cambian el logo, pero el resto del año siguen con su logo normal, ¿no? Es decir, es un subproducto cultural más, que yo creo que lo hablamos aquí también con el libro de La seña muerte del marxismo, de cómo todo esto de las luchas, que anteriormente sí que es cierto que tenían un trasfondo político real, son reabsorbidas por el sistema, fagocitadas y convertidas en un subproducto cultural mandado hacia las masas para darles a ellas aquellas causas por las que luchar, porque si vemos hoy en día los verdaderos revolucionarios no están financiados por nadie, suelen ser perseguidos, suelen ser censurados, pero en cambio aquí vemos como todos esos movimientos no solo están financiados, sino que además son promovidos y son protegidos. Es decir, qué casualidad que siempre que vemos un ataque de un blanco y negro siempre haya 40 cámaras, pero cuando ocurre al revés nunca sale, ¿no? Entonces ahí nos indica por dónde van los tiros. Bueno, otra de las grandes mentiras, además de lo de ser antisistema, es ser antiglobalización. De hecho, cuando gana las elecciones Donald Trump, que es un antiglobalizador, los primeros que salen a protestar contra la victoria de Donald Trump son los antiglobalización, mostrando de esta manera su adhesión a Hillary Clinton. Y no es, digamos, un brindis al sol decir esto, sino que hay claras conexiones entre el movimiento antifascista norteamericano y Hillary Clinton, y la conexión de fondo, que es la financiación por parte de George Soros, tanto del antifascismo como de Hillary Clinton, ya lo ponen negro sobre blanco. Lo más curioso, quizá ahora no tanto con figuras radicales como Bernie Sanders o incluso Ocasio-Cortez, pero lo más curioso, cuando la izquierda defendía al Partido Demócrata históricamente en España, no se dan cuenta de que el Partido Demócrata era casi como Falange. O sea que la izquierda en América es mucho más derecha que nuestra derecha en España. Lo curioso es ver cómo todas estas masas de izquierdistas radicales, progresistas, se han sumado a ese carro, porque es lo que vende el Partido Demócrata, pero luego, como tú bien estabas diciendo, si detrás tenemos a todo el entramado financista liberal, tenemos a los poderes fácticos, a los medios de comunicación, políticos, etcétera, desde luego sorprende mucho, y yo creo que realmente el mensaje que han dicho siempre la izquierda, que es que el fascismo son los perros del sistema, nos estamos dando cuenta que los verdaderos perros son los antifascistas, los comunistas, que son los que se piensan que están haciendo la guerrilla cuando están sirviendo a los intereses. Y muchos lo saben. Bueno, ya hay vídeos en redes sociales para cualquiera que lo quiera ver, que están reconociendo muchos líderes, como también habías aquí tratado al principio, que habían sido financiados con el objetivo de promover discordias, promover tumultos, y bueno, ya sabemos cuál es la máxima de esta gente, que es order caos, orden en el caos. Necesitan, como tú bien decías, el caos para imponer una nueva
ley o un nuevo orden, ¿no? Entonces yo sé que esto no hace falta ser muy lumbreras para darse cuenta de que con todo lo que viene ahora, que va a ser muchísimo más, lo que viene esto va a ser la causa de las restricciones de libertades que vengan después. Ya George Soros dijo en el año 2018 que 2020-2021 iban a ser años de revueltas. Ya este año reconoció que durante los 10 meses de campaña de Donald Trump antes de las elecciones iban a ser un suplicio y blanco y en botella de leche, ¿no? Hay que ser muy ingenuo para pensar que esto es fortuito y que es de la noche a la mañana. Bueno, ideológicamente, por lo demás, este movimiento antifascista de nuestros días es un verdadero batiburrillo. Es una mezcla de feminismo, antirracismo, abortismo, qué sé yo. Es un desastre. Es la piscina en la que tú escoges lo que quieras. Lo que decía antes de las luchas que te da el sistema para que tú las compres y las hagas bandera. Pero bueno, también vemos esa forma de actuar de esa nueva izquierda, que es que ya que he perdido el poder sobre el obrero tradicional, que aunque Marx tuviera algunas cosas dentro de su análisis muy correctos, se descubrió después que no es que solo haya empeorado o haya sido restringido sus libertades, sino que el obrero con el capitalismo, un sistema de libre mercado, ha mejorado su calidad de vida. Viendo a la izquierda que el obrero ya no quería hacerles ni caso, como lo vimos con el mayo 68, cuando los burgueses iban a pedirles revolución sexual y los obreros en las fábricas les decían que se fueran por donde habían venido, ahora vemos lo mismo, es decir, ya son grupúsculos de esa nueva izquierda que segmentan la población lo máximo posible, lo atomiza para conseguir caladeros de votos. Y aquí, bueno, si a la bandera LGTB, no sé si era falso o no, la verdad es que no lo he comprobado, pero creo que en Canadá ahora han añadido a la bandera LGTBI 2 colores marrón y negro. Ahora ya será LGTB, Brown, Inclusive, Q, 2 más. Es decir, todos esos grupúsculos que según ellos están siendo oprimidos por el sistema son los que forman parte de esa supuesta minoría oprimida, pero lo que no se dan cuenta o no quieren ver, como hemos visto, es que son ellos mismos los que son financiados por aquellos con otras que luchan. En fin, es todo un sinsentido que a mí a veces me sobrepasa porque tengo que admitir que no entiendo. O sea, porque yo puedes apoyar algo, pero si ves que te están financiando aquellos con los que te escuchas, contra los que luchas, qué menos que una honestidad intelectual para decir, oiga, me he confundido, como otros han hecho, voy a dejar esto porque no... No, lo que pasa es que siempre tienes la excusa, digamos, desde el punto de vista intelectual, de decir que a Lenin también lo llevó a Rusia el tren blindado puesto por el Estado Mayor alemán, que es una imagen a la que recurren con frecuencia, pero que no se lo cree nadie, porque no se trata solo de las organizaciones, se trata también de que la filosofía que defienden es la extracción pura del sistema. Y yendo a eso, incluso la extracción social de los antifascistas, un informe de la Oficina de Defensa de la Constitución en Alemania establecía que el 92% de los militantes antifascistas en Berlín, que es una ciudad por excelencia antifascista, vivían con sus padres un 92% y eran de clase media o media para arriba. Yo viví en Berlín un año y el 1 de mayo era un aquelarre izquierdista, muy violento, todo hay que decirlo, pero yo creo que también era, si nos fijamos en películas como La Purga, ¿no? Valga el ejemplo, aunque sea absurdo, es decir, digamos que la sociedad está tan oprimida de alguna manera o no encuentra ese sentido de ser, que de alguna manera estos eventos les permite soltar esa presión de la olla, ¿no? Es decir, salgo a la calle, destrozo y luego me quedo tranquilo, eso sí, en mi casa, con mis padres, etcétera. También lo hemos visto en Barcelona, ¿no? Donde muchos decían que eran alumnos de universidad, gente supuestamente privilegiada, según la dialéctica o la narrativa que utilizan ellos, pero que hacían la guerra y después iban a comer los calzots a casa de la abuela. Lo que pasa es que esta gente, quiero decir, ya no focalizan las luchas en cuestiones verdaderamente sociales, sino en cuestiones que tienen que ver con el post-68ismo. Es decir, con lo cual se compadece muy bien con las aspiraciones, digamos, burguesas de clase media. Realmente los objetivos no son en absoluto revolucionarios. No, el problema de eso es haber hecho creer al sujeto revolucionario que realmente es sujeto revolucionario cuando no lo es. Entonces, es normal que mucha gente de la derecha diga, pero fíjate cuántos son. La izquierda está más movilizada siempre, pero porque yo siempre digo que les han metido en la cabeza la épica. O sea, ellos realmente creen en lo que están haciendo y realmente piensan que están cambiando el mundo. Incluso algunos siguen pensando que están luchando contra los nazis que acabaron en el año 1945. Entonces siguen pensando que los nazis es el sistema y que es un Estado fascista, pero a la vez sistema que promueve todas las ideologías, incluso perversiones de esas ideologías, como tenemos hoy en día. O sea, es decir, el LGTB, todo esto, está promovido por aquellos contra los que dicen luchar. Entonces, en fin, es que es... Y tiene, como bien decías, una épica detrás, efectivamente, y una épica de la violencia. En las últimas décadas, la violencia política, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente en exclusiva, salvando alguna puntualización que podríamos hacer, pero prácticamente todas las bandas terroristas han sido de extrema izquierda y por tanto han nutrido todo este imaginario de los grupos antifascistas. El Grapo, la ETA, el FRAP, las Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof, el IRA, en fin, todos tenían una ideología, o proclamaban tener una ideología marxista-leninista, en algunos casos aderezada también con nacionalismo. Pero es curioso lo que estás diciendo. Si digamos
la imagen que tiene esta gente es de la realidad, es decir, convierto algo real y lo convierto en su producto y yo me creo eso. Fijémonos cómo se ha ido con los medios de comunicación, con Hollywood sobre todo, cómo se ha estigmatizado al otro lado. Es decir, en los años 90, con los auges de los grupos skins, etcétera, ¿no? Neonazis, que todo el mundo pensaba que eso eran los más peligrosos del mundo y nos hemos dado cuenta que realmente las bandas terroristas y los más peligrosos son aquellos que son protegidos por los medios de comunicación y por el sistema mismo. Porque a día de hoy, ¿qué grupos de extrema derecha existen peligrosos? Bueno, habrá unos nazis, creo que son los de Azov, en Ucrania, que luchaban contra Rusia, pero son grupos paramilitares. En nuestras sociedades a día de hoy no existe un grupúsculo o nadie que pueda ser peligroso o tildado de extrema derecha, primero porque no existen, segundo si existen, no están organizados y tercero no están financiados. Pero el problema es que estamos viendo que son auténticas guerrillas urbanas financiados y entrenados. Porque hoy estaba viendo un documental en el que directamente decía que estaban comunicados con pinganillos. En Barcelona, por lo visto, se comunicaban con una aplicación que no existía en el mercado, que alguien había diseñado en exclusiva para comunicarse sin intervención policial. Estamos viendo cómo incluso tienen diferentes informadores. Es decir, esto no es solo un grupo de rebeldes chavales que se crean, ¿no? Esto es algo mucho más. Y de hecho, mucho más peligroso. Las noticias de las últimas semanas han puesto de manifiesto la financiación del perejil de todas las salsas, que es George Soros, de los grupos antifascistas, y que por tanto forman parte de una red más amplia destinada a sembrar el caos en las calles, sembrar de violencia en las calles, pero tiene una finalidad política. Obviamente los antifascistas no van a imponer su modelo político, no se trata de eso, se trata de... no tienen, pero claro. Hay una paradoja también muy sorosiana, ¿no? Que es la paradoja de la sociedad abierta de Karl Popper, que supuestamente dicen que no podía ser tolerante con el intolerante, por lo tanto te convertía a la vez intolerante, es un poco esa disyuntiva. Ahora bien, eso es la perversión según entienden ellos. El verdadero intolerante era el que aplicaba la violencia para transmitir sus ideas. Es decir, que en una sociedad abierta también tiene que haber gente que exponga sus ideas aunque sean completamente contradictorias. El problema es cuando tú aplicas la violencia. Entonces, es decir, que los antifascistas que utilizan el ejemplo de Karl Popper para decir cómo hay que callar al fascismo o supuesto fascismo, lo que están diciendo es que ellos son los intolerantes señalados por Karl Popper para los que tienen que estar fuera de esa sociedad tolerante o supuestamente tolerante. Pero justo a nivel de información, en el año 2016 acá había un artículo del Washington Times en el que reconocía que tanto la Ford Foundation como George Soros y todo ese entramado financiaba a Black Lives Matter y todo lo que había detrás, que incluido, por ejemplo, el Democracy Alliance, que es ese think tank que utilizan para focalizar o para centralizar todas las donaciones al Partido Demócrata. Pero ahora estaba viendo en Internet estos días como ya han salido todos los medios de comunicación, New York Times, etcétera, etcétera, a negar diciendo que esto es una teoría conspirativa, antisemita, obviamente, porque como él es judío hay que escudarse detrás de eso, pero, en fin, ni siquiera la información real de hace unos años y la están contradiciendo a día de hoy los mismos que lo escribieron. Pues debe ser que el Estado de Israel es antisemita también, porque se ha pronunciado en varias ocasiones contra Soros. Exacto. Pero, en fin, todo tipo de cosas en ese aspecto podemos oír en los medios. En fin, han tenido algunos éxitos sorprendentes. Su infiltración, en el caso de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, reventó el movimiento de los chalecos amarillos y, naturalmente, el beneficiario de aquello fue el señor Macron, que es el chico de los recados de los Rothschild. Sí, exacto. Recordemos que el movimiento de los chalecos amarillos era un movimiento de clase media, muy conservadora en gran parte, gente de familia, con niños, que obviamente veían cómo con los impuestos no pueden llegar a fin de mes, y se consiguió mucho solo con esa presión. Es cierto que con violencia, pero bueno, a veces esa violencia tiene que ser aplicada en ese sentido, es decir, no para destrozarlo de nadie, sino para decir, oiga, escúcheme. El problema es que se utilizó a esos presos de presa, primero para que fuera mucho más violento de lo que en principio podía haber sido, porque obviamente esas imágenes no eran, otra vez, no eran de gente que iba ahí a manifestarse, era gente organizada que sabía en qué puntos había que aplicar, donde la policía era más débil, etc. Y luego vemos que los resultados han sido obviamente favorables para personalidades como Macron, como aquí pasará para Pedro Sánchez, porque seguramente pase lo mismo, como se aplica en Alemania, en fin. Son, digamos, que cuando se te levanta uno por la derecha, tú sueltas el de la izquierda para que se peleen entre ellos, ¿no? Y yo siempre recuerdo una frase de Patton, el general, antes de morir, que reconoció que el enemigo no era Alemania, sino que el enemigo eran los antifascistas, es decir, eran los comunistas y demás, ¿no? Y otra frase de Platón, con lo que tú decías de los famosa clase que se iban a competir, se manifestaban y después iban a casa de sus padres, que era decir, el hombre que no arriesga nada por sus ideas, o sus ideas no valen nada o no vale nada el hombre, ¿no? Entonces yo creo que todos estos terroristas de salón o de redes sociales, pues bueno, sabemos mucho por dónde van. Me temo que así sea, que en su caso no valgan nada ni las ideas ni los hombres. Pero en fin, seguiremos con este asunto. Muchísimas gracias, don Javier. A vosotros, un placer. Un placer. Y terminamos ya finalmente pues con la frase del día que viene muy a cuento de todo lo que estamos hablando hoy. Y que dice
así. Ningún burgués, ni siquiera el más rojo, desea una igualdad económica porque esa igualdad implicaría su muerte, dijo Mikhail Bakunin y sabía de qué hablaba. Muy buenas noches.